Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 252. Oportunidades. La anciana tomó un sorbo de té, un gesto que apenas disimulaba la tormenta de pensamientos que bullían en su cabeza. Sabía que la fundación era impresionante. Bastaba con leer algunos archivos de su base de datos para darse cuenta de ello. Y el secretismo que los rodeaba era igualmente impresionante. Apenas podía creer que no hubiera sabido de ellos antes, pero ahora al menos eso tenía cierto sentido. Sin embargo, junto con las respuestas surgieron aún más preguntas. Si bien probablemente ella sabía más sobre la fundación de la organización que cualquier otra persona ajena a ella, es decir, los 5 supervisores originales, aún tenía muchas preguntas. Y dado que el pasado de la fundación no era el pasado de este universo, no estaba segura de poder verlo siquiera. Hasta ahora había podido ver parte del pasado de la fundación, pero no lo suficientemente atrás como para ver su fundación, y teniendo en cuenta que había ocurrido en otro universo, dudaba que los cambios en el suyo le permitieran verlo. Esto significaba que tenía muy pocas maneras de obtener más información, de obtener respuesta a más de sus preguntas, excepto la persona sentada frente a ella. Dejando la taza sobre la mesa, dijo: me di cuenta de que no has revelado quién es el arquitecto ni los demás miembros del Consejo 5. SCP-343 soltó una risita, con la mirada fija en ella como si le divirtiera su observación. Ah, claro que te diste cuenta. Eres muy perspicaz, Morrigan, como siempre. Pero no he revelado sus identidades. Todavía no. La expresión de la anciana permaneció serena, aunque su curiosidad se despertó. ¿Por qué? Ya me has contado tanto. ¿Por qué te contienes ahora? SCP-343 sonrió, pero esta vez había algo más profundo tras su sonrisa, algo casi perspicaz. Las identidades del Consejo 5 no son meros nombres o títulos. Son parte de su protección. Hay muchas cosas que pueden perjudicar a alguien al conocer su nombre. Por lo tanto, pocos conocen los nombres de los supervisores, al igual que pocos conocen tu verdadero nombre. Ni siquiera podía negar sus palabras. Saber el nombre de alguien era, en efecto, lo mismo que tener poder sobre esa persona. Si bien no era exactamente lo mismo que se rumoreaba que tenían las hadas, aún existían muchas maldiciones y hechizos que podían usarse con el nombre de alguien. Esta fue una de las razones por las que ella misma no reveló su verdadero nombre a nadie. Ni siquiera Odin lo sabía, y él era casi omnisciente. Bien, supongo que eso es todo lo que sabré sobre ellos. Pero sobre esta ayuda, me la prometiste, dijo, tanteando el terreno. La sonrisa de SCP-343 permaneció en su rostro mientras se reclinaba ligeramente, con la mirada fija. Ah, sí, la ayuda. Sabía que no lo olvidarías. Su tono tenía un matiz juguetón, pero también había seriedad en él. El tiempo de los dioses ha terminado, su voz era ahora completamente seria. Por lo tanto, no intervendré personalmente a menos que sea realmente necesario. No, tal vez te dé algún consejo de vez en cuando para asegurarme de que no te veas abrumado tanto por tu propio trabajo como por ayudar a la fundación. Los ojos de la anciana se entrecerraron ligeramente mientras asimilaba las palabras de SCP-343. El tono juguetón que había mantenido durante toda la conversación había dado paso a algo más serio, más definitivo. El tiempo de los dioses ha terminado, repitió en voz baja, con tono contemplativo. Es una declaración bastante contundente viniendo de alguien como tú. SCP-343 sostuvo su mirada, con expresión firme pero no hostil. El mundo ha cambiado, Morrigan. La humanidad ya no se conforma con adorar o ser guiada ciegamente por seres divinos. Buscan sus propias respuestas, forjan sus propios caminos. La fundación es una manifestación de ese cambio. Una respuesta humana a fuerzas que escapan a su control. No es perfecta, pero es su manera de afrontar lo desconocido. El anciano asintió lentamente, comprendiendo las implicaciones más profundas de sus palabras. Así que no intervendrás directamente. Pero consejo, orientación, eso sí lo ofrecerás.
La sonrisa de SCP-343 reapareció, aunque ahora era más suave, casi paternal. Sí. No necesitas que luche tus batallas, Morrigan. Nunca lo has hecho. Pero puedo asegurarme de que ciertas oportunidades se presenten en el momento oportuno. Me aseguraré de que tu camino, aunque difícil, no sea imposible de recorrer. Y cuando llegue el momento, sabrás cuándo actuar. La anciana sopesó sus palabras, sabiendo que, si bien habría agradecido un apoyo más directo, su enfoque era acertado. Siempre había actuado de forma independiente, guiándose por su propio criterio para desenvolverse en las complejidades del multiverso. Depender demasiado de un ser como SCP-343 podría tener consecuencias imprevistas. Oportunidades, repitió pensativa. Supongo que tendré que ser lo suficientemente perspicaz para reconocerlas cuando se presenten. SCP-343 soltó una risita, recuperando la ligereza en su semblante. Siempre has sido bastante perspicaz, Morrigan. Ya verás las señales cuando lleguen. La anciana se recostó en su silla, con la mente ya puesta en lo que le esperaba. La Fundación, el Consejo O5, la fusión de realidades. Cada pieza formaba parte de un rompecabezas mucho mayor. Y ahora, con la críptica guía de SCP-343, sentía el peso de su papel con mayor intensidad. Lo haces sonar tan sencillo, comentó con un toque de humor irónico en la voz. Los ojos de SCP-343 brillaron. ¿Sencillo? Para nada. Pero claro, nada que valga la pena hacerlo es. La anciana esbozó una leve sonrisa. Supongo que no. Dicho esto, SCP-343 se levantó de su asiento, su presencia ya comenzaba a desvanecerse en los bordes. Estaré vigilando, Morrigan. Recuerda, cuando llegue el momento, lo sabrás. Mientras su figura centelleaba y comenzaba a desvanecerse, la anciana permaneció sentada, con la mirada fija en el espacio ahora vacío ante ella. La conversación le había aportado mayor claridad, pero también más preguntas. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero, en realidad, nunca lo había sido. La guerra no era un asunto menor. Incluso a pequeña escala podía causar grandes disturbios, sobre todo cuando ambos bandos eran poderosos. Sin embargo, la Fundación no quería llamar la atención, así que tenían un problema. ¿Cómo se puede mantener en secreto una batalla entre la organización más poderosa y secreta del mundo y la nación más avanzada y secreta del mundo? Esto era algo que podía desconcertar a mucha gente durante mucho tiempo. Afortunadamente, la Fundación contaba con muchísimas personas brillantes, lo que significaba que podían idear algunas maneras de ayudar a disimular su no tan pequeña guerra. En realidad, era bastante sencillo. La guerra se libraría en algunas de las zonas más pobres de África, un lugar que a pocos les importaba de por sí. Y la idea era que prestaran aún menos atención a la región, creando algo que desviara la atención de todos. Así pues, en todo el mundo se sucedieron acontecimientos que captaron la atención de prácticamente todo el mundo. Entre ellos se incluyeron grandes disturbios en Francia por la edad de jubilación, atentados terroristas en Estados Unidos, incendios forestales en Australia y mucho más. Se había considerado la posibilidad de esperar hasta el gran terremoto y tsunami que se preveía para Japón en 2011, pero se decidió no esperar. Los riesgos eran simplemente demasiado grandes. Y, como tal, habían orquestado eventos que distraerían al mundo entero al tiempo que les beneficiaban a ellos tras las pantallas. Enemigos eliminados, dinero ganado y más. En Wakanda, la vida cotidiana transcurría con normalidad, ajena a la agitación que se gestaba fuera de sus fronteras. La nación, oculta a la mirada del mundo, era una maravilla tecnológica, cuyos avances estaban protegidos por un impenetrable velo de secretismo. En el Palacio Real, Shuri estaba sentada en su laboratorio privado, deslizando los dedos sobre interfaces holográficas mientras trabajaba en su último proyecto tecnológico. El zumbido de los equipos alimentados por vibranio llenaba la habitación, mezclándose con los sonidos de la rutina diaria del palacio en el exterior. «Estás llevando este diseño al límite», Shuri dijo Chaya con una sonrisa burlona al entrar en el laboratorio. Aún no era rey, pero su presencia denotaba la tranquila confianza de un líder en ciernes. Shuri puso los ojos en blanco sin levantar la vista de su trabajo. «Hermano, siempre eres tan precavido. Hay que ir más allá de los límites si se quiere innovar». Además, añadió con una sonrisa, ¿acaso no es eso lo que mejor se le da a Wakanda? Chaya soltó una risita. Es cierto.
Pero aún así debemos mantenernos atentos al mundo exterior, aunque ellos no nos vean. Que el mundo se preocupe por sí mismo, dijo Shuri, introduciendo un último comando en su consola y observando cómo la pantalla mostraba datos complejos. Wakanda es autosuficiente. No necesitamos a nadie. La sonrisa de T'Challa flaqueó ligeramente al observar la desbordante confianza de su hermana. Aún así, no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo todo. Padre siempre nos enseñó que el secreto es nuestra mayor fortaleza, pero también es un arma de doble filo. Debemos saber qué ocurre más allá de nuestras fronteras. Shuri finalmente alzó la vista, y su expresión se suavizó al considerar sus palabras. Supongo. Pero es difícil pensar que alguien pueda ser una amenaza para nosotros. Wakanda ha prosperado aislada durante tanto tiempo, ajena al mundo exterior. Capítulo 253. El discurso. Reunidos en una llanura no muy lejos de la selva que bordeaba Wakanda, ofrecían una visión realmente impactante. Si alguien lo hubiera visto, seguramente se habría quedado boquiabierto, incapaz de creer lo que veía. Una multitud inmensa se congregaba en filas ordenadas, flanqueada por 3 lados por una flota de aeronaves de aspecto avanzado que no desentonarían en una película de ciencia ficción. Sin embargo, eso no era lo que hacía que la gente mirara con incredulidad, sino el hecho de que todas y cada una de las personas que estaban allí vestían un traje idéntico al que usaba Iron Man, solo que el color y el diseño eran diferentes. Tony Stark acaparó titulares en todo el mundo al enfundarse en dicho traje y convertirse en el superhéroe más reciente del mundo, y en una fuerza de mantenimiento de la paz simplemente debido al abrumador nivel de tecnología y poder que incorporaba su traje. Así que ver a esta poderosa fuerza de gente aquí de pie, todos con trajes como esos, este ejército haría temblar a cualquiera que lo presenciara. Todos ellos miraban en la misma dirección, hacia un pequeño escenario en el que se encontraba una sola persona. Ghost, la mano derecha de O5-1, el legendario emperador francés Napoleón Bonaparte, estaba allí de pie, vestido con un atuendo real confeccionado con los hilos de vibranio más finos y decorado con oro y plata. Detrás de él se encontraban algunos de los verdaderos miembros de la élite de la fundación, el MTF Tau 5, también conocido como Samsara, cyborgs inmortales, listos y capaces de ejecutar cualquier orden que se les diera. Napoleón permanecía allí, observando a los 100.000 hombres y mujeres bajo su mando, todos equipados con un traje de combate de la fundación, tan potente como una bomba nuclear táctica. Esta era, sin duda alguna, la fuerza de combate más poderosa del mundo entero, y ahora que estaban bajo su control, no pudo evitar sentir emoción al contemplarlos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Desde que Alexander lo rescató de esa isla maldita, solo ha estado al mando de pequeñas fuerzas o realizando misiones por su cuenta. Sin duda, le habían concedido poderes que lo habrían convertido en un dios en su época, pero realmente echaba de menos la sensación de ser un verdadero general. Respiró hondo. Todos, estoy orgulloso de estar aquí y orgulloso de todos ustedes, dijo, y su voz resonó por todas partes, permitiendo que todos lo oyeran con claridad. Napoleón se detuvo un instante, contemplando el inmenso ejército que tenía ante sí. El peso de la historia se posó sobre sus hombros mientras la gravedad del momento se apoderaba de él. Allí estaba, otrora un hombre de carne y hueso, un líder de hombres de una era pasada, ahora convertido en algo más, algo renacido. Una leyenda viva, de vuelta a la vida por la fundación. La emoción del mando era embriagadora. No eran soldados comunes, no eran los reclutas que una vez dirigió por Europa. No, estos hombres y mujeres eran los mejores que el mundo jamás había visto, cada uno equipado con trajes de combate de última generación que rivalizaban con cualquier cosa que Tony Stark pudiera crear. Eran agentes de la Fundación, juramentados para proteger a la humanidad de lo desconocido, pero hoy, su misión era mucho más directa. Napoleón alzó la mano y el ejército de soldados de vanguardia se puso firme. Todos y cada uno de ustedes deben sentirse orgullosos, se lo han ganado con sangre, sudor y lágrimas. Napoleón dejó que el peso de sus palabras se asentara sobre el ejército que tenía delante. Podía ver la disciplinada determinación en sus rostros, el frío profesionalismo que definía a la élite de la fundación. No había lugar para la vacilación. Estos soldados estaban entrenados para afrontar situaciones mucho peores que una simple guerra. Se habían enfrentado a lo desconocido y habían triunfado. Sin embargo, hoy no se trataba de contener anomalías ni de proteger a la humanidad de las sombras. Hoy se trataba de actuar, y actuar requería más que cautela. Requería convicción.
Jamás habría puesto en duda su convicción a la hora de luchar contra lo desconocido, pero hoy no era eso. Hoy era la guerra, y eso era horrible. Era oscuridad de una forma distinta a la de luchar contra monstruos inhumanos. Hoy, continuó Napoleón, con voz firme y decidida, no nos enfrentamos a monstruos, ni a horrores de otro mundo, sino a un enemigo de carne y hueso. Pero no se dejen engañar. Wakanda no es una nación primitiva, y posee un poder formidable. Hizo una pausa, asimilando la información. Los soldados que tenía delante eran conscientes de la gravedad de la misión. Wakanda era la nación más avanzada y hermética del mundo, y se habían mantenido ocultos de las potencias mundiales por una razón. No luchaban solo por sí mismos, sino para proteger un recurso que la Fundación codiciaba. No nos esperan, dijo con voz gélida. Creen que su aislamiento y su tecnología avanzada los hacen intocables. Hoy les demostramos que se equivocan. Hoy tomamos lo que necesitamos. Sé que no te alistaste para hacer la guerra, sino para proteger a la humanidad, y te lo digo ahora mismo. Eso es lo que harás aquí, lucharás para proteger a la humanidad. Eso nunca ha cambiado, y nunca cambiará. Gritó con fuerza, con la voz llena de convicción. Wakanda puede parecer una nación pacífica, pero es una amenaza para la humanidad, para la Fundación y para su misión. Continuó. Las palabras de Napoleón calaron hondo y resonaron entre las filas de soldados. Su voz, cargada de convicción y fervor, reflejaba la ética de la Fundación. La inquebrantable misión de proteger a la humanidad de amenazas invisibles y a menudo malinterpretadas. A ojos de Napoleón, Wakanda no era diferente de las anomalías que la Fundación había contenido durante años. Pueden escudarse en la paz y la prosperidad, continuó, pero su negativa a compartir sus recursos, su negativa a reconocer las amenazas que enfrentamos, los hace peligrosos. Se ocultan, y toda su nación es un escondite perfecto para objetos SCP peligrosos. Las palabras de Napoleón flotaban en el aire como una nube de tormenta, pesadas y oscuras por las implicaciones de lo que estaba por venir. Sus soldados, la élite de la Fundación, permanecían inmóviles, absorbiendo cada palabra. Wakanda, una nación venerada por sus avances tecnológicos y sus políticas aislacionistas, ahora se presentaba como una amenaza, no solo para la Fundación, sino para la seguridad misma de la humanidad. Se creen invencibles tras sus fronteras, continuó Napoleón con voz gélida. Pero la verdad es que eso solo los pone en peligro, ya que nosotros, la Fundación, no podemos actuar allí, no podemos protegerlos ni podemos proteger al resto del mundo. Los soldados guardaban silencio, pero Napoleón percibía su preparación. La promesa de la batalla flotaba en el aire como una corriente. Habían combatido pesadillas y horrores inimaginables. Ahora se enfrentarían a una nación, a un pueblo de carne y hueso, pero no por ello menos peligroso. No hacemos esto porque queramos, lo hacemos porque debemos. No podemos permitir que este lugar permanezca como está, y la gente jamás permitiría que su reino fuera transformado por nosotros. Somos fríos, no crueles, y no actuamos por crueldad. Incluso ahora, continuó, podría haber objetos SCP peligrosos sueltos sin control. De hecho, toda la nación podría estar muerta ya. Estos son los riesgos y peligros de estar fuera del alcance de la Fundación. No podemos permitirlo por el bien de la humanidad. La voz de Napoleón resonó entre la inmensa multitud de soldados, cada uno de ellos firme y con la misma convicción que él. La Fundación había sido durante mucho tiempo la guardiana silenciosa, velando por la supervivencia del mundo frente a fuerzas demasiado aterradoras para la mayoría. Wakanda, a sus ojos, no era más que una anomalía. Una fuerza poderosa e incontrolable que, si se la dejaba actuar libremente, podría algún día poner en peligro a la humanidad. Creen que su vibranio los hace intocables, continuó Napoleón con voz fría y autoritaria. Pero el vibranio es una herramienta, un recurso que debe servir a la humanidad, no ser acaparado por un reino oculto. Sus ojos recorrieron de nuevo a los soldados, todos de pie en perfecta formación, esperando su orden. Era plenamente consciente de la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Esto no era solo una invasión. Era una demostración de poder, una declaración de que solo la Fundación podía decidir qué era lo mejor para la supervivencia del mundo. Los secretos de Wakanda, sus recursos ya no podían permanecer ocultos a la organización encargada de salvaguardar a la humanidad. Hacemos esto porque somos los únicos que podemos, continuó Napoleón, con un tono que reflejaba una sombría determinación. Y haremos lo que sea necesario, no por gloria personal, no por conquista, sino por el futuro de la humanidad.
La negativa de Wakanda a reconocer las amenazas globales nos pone a todos en riesgo, y no podemos permitirlo por más tiempo. Detrás de él, el MTF Tau 5 Samsara permanecía erguido como centinelas silenciosos, testimonio de hasta dónde llegaría la Fundación para proteger a la humanidad. Guerreros inmortales, más máquina que hombre, programados para ejecutar sus misiones con absoluta precisión. Eran la encarnación de la determinación de la Fundación, una fuerza inquebrantable e imparable. Napoleón respiró hondo y dirigió una última mirada a su ejército. Por la humanidad. Por la Fundación. Por el futuro. Con un único y decisivo gesto, alzó la mano. Los soldados entraron en acción con la eficiencia propia de la práctica, abordando el avión de última generación que los llevaría a las fronteras de Wakanda. La misión era clara. El objetivo, innegable. Capítulo 254. La revolución. Ver a sus hombres marchar a la guerra le hizo recordar una época más sencilla, cuando no le preocupaba la seguridad de toda la humanidad, sino únicamente la del imperio francés, su imperio. Cuando él, siendo un hombre común y corriente, marchó hacia un ejército hostil enviado para capturarlo y, solo con sus palabras, los hizo arrodillarse ante él, fue precisamente ese suceso el que llevó al mismísimo Alejandro Magno a buscarlo y ofrecerle un lugar en la Fundación. Tras observar por un instante cómo sus hombres se alejaban, se dio la vuelta. No miraba a Tau 5, sino a algo invisible, que entonces apareció fugazmente desde su estado de invisibilidad. La revolución. Su propio traje de combate personal. Era muy diferente de los que usaba el resto del ejército de la Fundación que estaba detrás de él. No era el pequeño traje de combate diseñado por Stark y utilizado por la Fundación. Mientras Napoleón contemplaba la revolución, su traje de combate personal, sintió una oleada de orgullo. No era solo un arma. Era una declaración, un símbolo de su legado y del poder que ahora ostentaba. La imponente máquina, adornada con los colores de su amada Francia, irradiaba dominio. Cada detalle, desde los ribetes dorados hasta los elegantes contornos de su revestimiento de vibranio, reflejaba el peso de la historia y su nuevo y grandioso propósito. Este traje era un testimonio tanto de su pasado como del futuro que estaba decidido a forjar. Napoleón deslizó su mano enguantada sobre el frío metal del traje, en cuyo pecho se grababa con orgullo el emblema del águila francesa. No era un traje cualquiera. Estaba diseñado para un emperador, para el hombre que una vez gobernó Europa y que ahora lideraría el ejército más poderoso de la Tierra para remodelar el mundo una vez más. Esta vez, pensó, no habrá exilio, ni Waterloo. La Fundación le había dado las herramientas, el conocimiento y el propósito. Y con la revolución, se aseguraría de que nada, ninguna nación, ningún rey se interpusiera en su camino. Activó el traje con un pensamiento y este cobró vida con un rugido. Los reactores zumbaban suavemente y los 4 brazos del traje se flexionaban con precisión mecánica. Los sistemas de armamento se prepararon con un zumbido y la pantalla de visualización frontal en la cabina comenzó a parpadear con datos tácticos. Al abrirse la escotilla, entró, sintiendo la familiar sensación del sistema de control sincronizándose con su interfaz neuronal. El traje lo envolvía como las armaduras de antaño en los campos de batalla de Europa, pero este era mucho más avanzado, más poderoso de lo que sus enemigos jamás hubieran imaginado. Mientras el traje se sellaba a su alrededor, Napoleón se sintió verdaderamente invencible. A través de la cabina transparente, pudo ver a Tau 5, firme, esperando órdenes. La élite de la Fundación, con sus mejoras cibernéticas que los hacían prácticamente imparables, estaba lista para ejecutar su mandato. Detrás de ellos, el ejército continuaba preparándose para el inminente asalto. Habló a través de los altavoces del traje, su voz resonando por todo el campo. Hombres, ha llegado el momento. Hoy no marchamos hacia lo desconocido, marchamos hacia la historia. Tomaremos lo que nos pertenece por derecho. El aislamiento de Wakanda termina ahora. Por la Fundación. Por la humanidad. Podía sentir la tensión en el ambiente, la preparación colectiva de sus soldados. El Tau 5 se colocó en formación y los aviones comenzaron a zumbar mientras sus motores se preparaban para el despegue. Había llegado el momento de la acción, y con la revolución al frente, Napoleón sabía que la victoria era inevitable. El cielo sobre ellos se oscureció cuando la primera oleada de aeronaves de la Fundación despegó, dirigiéndose hacia las fronteras ocultas de Wakanda. Napoleón observó cómo ascendían, sintiendo la familiar emoción del mando recorrer sus venas.
Recordémosle al mundo lo que significa enfrentarse a un emperador, susurró Napoleón para sí mismo, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Los motores de su traje cobraron vida con un rugido, y despegó hacia el cielo, con su ejército siguiéndolo como una fuerza imparable. Wakanda jamás los vería venir. En el corazón de Wakanda, Birnin Zana bullía con la vibrante actividad de la vida cotidiana. La ciudad dorada, una maravilla de arquitectura futurista integrada a la perfección con la naturaleza, era un brillante testimonio del incomparable poderío tecnológico de Wakanda. Aerodeslizadores surcaban los cielos entre imponentes rascacielos, cada uno diseñado con un profundo respeto por la tierra que los pisaba, mientras que monorraíles con infusión de vibranio se deslizaban por las calles, conectando diferentes partes de la bulliciosa metrópolis. En el Palacio Real, la princesa Shuri se encontraba en su laboratorio personal, con los dedos ágiles sobre una interfaz holográfica mientras ajustaba la calibración de su último invento. A su alrededor, pantallas flotantes mostraban complejos esquemas, composiciones químicas y proyecciones de inteligencia artificial. Lucía una expresión relajada, tarareando suavemente mientras trabajaba, claramente en su elemento. Su mente, como siempre, iba mucho más allá de la tarea actual, imaginando ya nuevas posibilidades. Shuri dijo una voz familiar a sus espaldas. Miró por encima del hombro y vio a su hermano, Chaya, entrar en la habitación, vestido con sus ropas reales informales. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad serena, aunque su expresión era amable. ¿Piensas comer hoy, o tu trabajo es más importante que tu bienestar? Shuri puso los ojos en blanco, con una sonrisa burlona en los labios. Comeré cuando termine, bromeó, señalando el aparato a medio construir sobre la mesa. Además, estoy a punto de lograr un gran avance. Chaya soltó una risita, apoyándose en el marco de la puerta. Si tus avances no se produjeran a diario, me preocuparía más. Aún así, la reunión con mi padre está cerca, y sería prudente que asistieras. Shuri suspiró, pero asintió. Está bien, está bien. Terminaré con esto. Pasó la mano por encima de la interfaz y las pantallas flotantes se fusionaron, almacenando los datos para más tarde. Fuera del palacio, el mercado bullía de actividad. Los vendedores ofrecían productos exóticos, desde joyas de vibranio hasta dispositivos tecnológicos de vanguardia. Familias paseaban por las calles, intercambiando cálidas sonrisas y saludos, mientras los niños jugaban a juegos que combinaban la tradición wakandiana con exhibiciones holográficas. Era un lugar de paz y unidad, donde el escudo de vibranio que rodeaba a la nación proporcionaba una impenetrable sensación de seguridad. Mientras Chaya se dirigía a la cámara central del palacio, donde su padre, el rey Chaka, se reunía con los ancianos de la tribu, algo sutil cambió en la atmósfera. Al principio, apenas se notaba. Un leve temblor en el aire, un destello de luz a lo lejos. De repente, el escudo de energía que había protegido a Wakanda durante generaciones centelleó, fluctuó y, en un instante abrupto y desconcertante, colapsó. Un grito ahogado recorrió la ciudad cuando el cielo se abrió sobre ellos. Los wakandianos alzaron la vista, confundidos. Algunos, incrédulos. Otros, paralizados por la conmoción. El escudo, algo tan esencial para sus vidas, para su seguridad, había desaparecido. En el palacio, las alarmas sonaron con fuerza, y Chaya y Shuri corrieron hacia el origen del alboroto. El escudo. Gritó Shuri, con la voz teñida de frustración y miedo. ¿Cómo es posible? El rostro de Chaya se endureció al activar sus cuentas Kimoyo. La interfaz holográfica mostraba una avalancha de alertas de emergencia. Tenemos que movilizarnos ya. Vayan a los laboratorios, prepárenlo todo. Avisaré a mi padre. Mientras Shuri corría hacia su laboratorio, Chaya se precipitó hacia la sala del consejo. Los ancianos de la tribu ya estaban inmersos en una acalorada discusión, con voces cargadas de preocupación e incredulidad. El rey Chaka permanecía al frente de la sala, con semblante sombrío, mirando a su hijo. ¿Qué está pasando?, exigió Chaka. La voz de Chaya era firme, pero denotaba urgencia. El escudo ha caído. Estamos expuestos. La gravedad de esas palabras quedó suspendida en el aire por un breve y angustioso instante antes de que el rey Chaka hablara. Entonces, preparémonos para lo peor. Convoquemos a las Dora Milaje. Alertemos a nuestras fuerzas. Wakanda no caerá hoy. Afuera, mientras Wakanda intentaba comprender la repentina brecha en sus defensas, un zumbido lejano se hizo más fuerte, ominoso e implacable.
En el cielo, comenzaron a formarse siluetas oscuras que oscurecieron el sol a medida que se acercaban las aeronaves de la Fundación, ocultas hasta entonces por su avanzada tecnología furtiva. Chaya miró hacia el horizonte, con el corazón encogido, mientras la primera oleada de fuerzas de la Fundación irrumpía en los cielos, descendiendo como sombras sobre su patria. De vuelta con Napoleón, observando desde el cielo, contuvo el frío cálculo con el que se desataba el caos abajo. Wakanda, a pesar de su poderío, había sido tomada por sorpresa, tal como él lo había previsto. Podía ver el destello de los escudos de energía activándose por toda la ciudad, las pequeñas figuras de soldados adoptando posiciones defensivas. Pero ya era demasiado tarde. Prepárense para el combate, ordenó Napoleón a través de la interfaz de su traje. La revolución vibraba de potencia, con sus sistemas en pleno funcionamiento, mientras el ejército se ponía en formación de ataque. Desde su posición privilegiada, podía divisar abajo la resplandeciente capital de Birninzana, con sus doradas agujas brillando bajo la luz del sol. Pronto, esas agujas caerían y Wakanda quedaría de rodillas. Recordémosle al mundo por qué ningún imperio perdura para siempre, murmuró Napoleón para sí mismo mientras sus fuerzas descendían. Capítulo 255 y 256. Guerra contra Wakanda. Los agentes de la Fundación se mantenían suspendidos en el aire, con sus propulsores zumbando mientras mantenían una formación compacta justo por encima de la línea de árboles. El equipo de 10 hombres flotaba como espectros, aprovechando su ventaja aérea para inspeccionar el terreno. La pantalla de cada agente mostraba información vital, incluyendo las posiciones de los guerreros wakandianos, que se habían desplegado a lo largo de la frontera preparándose para un asalto terrestre. Pero la Fundación no tenía intención de permanecer en tierra. Manténganse en el aire, mantengan la distancia, instruyó Laurent a su equipo con voz fría y eficiente. Las lanzas de Wakanda pueden disparar energía, pero no nos alcanzarán si nos mantenemos en lo alto y rápidos. Usen solo ataques a distancia. No necesitamos arriesgarnos al combate cuerpo a cuerpo. Los guerreros de la tribu fronteriza de Wakanda, ataviados con sus capas tradicionales, se movían con rapidez hacia abajo. Sus lanzas de vibranio eran ahora algo más que simples armas cuerpo a cuerpo. Cada punta emitía un tenue resplandor azul, y en cuestión de segundos, brillantes rayos de energía se disparaban hacia arriba, dirigiéndose hacia el equipo de la Fundación que flotaba en el aire como lanzas mortales. Ahí vienen, gritó Muller mientras giraba a la izquierda, esquivando una lanza de energía que se aproximaba. El brillante láser azul lo rozó por centímetros, quemando en su lugar los árboles que estaban debajo. Los agentes de la Fundación, sin embargo, estaban preparados. Sus trajes contaban con avanzados sistemas de rastreo y amplificadores de reflejos, lo que les permitía esquivar y contraatacar con facilidad. Laurent apuntó desde su posición elevada y disparó una ráfaga de balas de aleación de vibranio con el rifle integrado en su traje, montado en la muñeca. Las balas estaban diseñadas específicamente para penetrar los escudos de energía de vibranio, y al impactar contra las barreras defensivas de los guerreros wakandianos, saltaron chispas y los escudos parpadearon momentáneamente antes de colapsar bajo el ataque. Apunten primero a sus escudos, añadió Novak, disparando una ráfaga de balas desde los cañones automáticos montados en los hombros de su traje. Una vez que los escudos caen, quedan expuestos. Un guerrero wakandiano alzó su escudo de vibranio, expandiendo la barrera de energía para cubrir gran parte de su cuerpo. Apuntó su lanza hacia el cielo y disparó un rayo láser directamente contra el agente Rossi, quien esquivó ágilmente hacia la derecha, usando sus propulsores para mantenerse en movimiento de forma errática. Rossi contraatacó con una ráfaga de disparos de plasma desde sus guanteletes, apuntando a los puntos débiles del escudo. Las balas de vibranio impactaron de lleno en el escudo de energía, y con un fuerte crujido, el escudo parpadeó y se desintegró. El guerrero wakandiano apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la siguiente andanada de balas de Rossi atravesara sus defensas, haciéndolo caer al suelo, con su lanza resonando a su lado. Uno menos, murmuró Rossi. Mientras tanto, Weiss y Muller coordinaban sus ataques desde las alturas, sin descender lo suficiente como para que los guerreros wakandianos pudieran alcanzarlos. Utilizando sus avanzados sistemas de vuelo, sobrevolaron a la tribu, flanqueándola con precisión. Weiss disparó una serie de misiles teledirigidos contra un grupo de guerreros que intentaban formar una línea defensiva.
Sus escudos de energía se expandieron para interceptar los proyectiles, pero al impactar los misiles reforzados con aleación de vibranio, los escudos cedieron ante la lluvia de proyectiles, haciéndose añicos como cristal. Son duros, pero no pueden seguirnos el ritmo, gritó Muller, realizando un giro en el aire para esquivar otra lanza de energía. Desató una lluvia de balas y rayos de plasma que caían desde arriba como una lluvia de muerte. 2 guerreros wakandianos más cayeron, sus escudos de vibranio desintegrándose bajo el fuego implacable. Sigue moviéndote. No les des oportunidad de apuntar bien, ordenó Laurent. Eliminó a otro guerrero desde su posición elevada con un disparo preciso al pecho. Las balas de aleación de vibranio atravesaron la armadura del guerrero como si fuera papel. Abajo, los guerreros wakandianos restantes luchaban por adaptarse. Sus lanzas, si bien eran formidables y capaces de disparar ráfagas de energía, carecían del alcance y la capacidad de seguimiento de los trajes de la Fundación. Los agentes se mantenían en constante movimiento, surcando el cielo y disparando ráfagas controladas desde arriba con precisión mecánica. Un guerrero wakandiano, desesperado por asestar un golpe, lanzó su lanza con increíble velocidad y fuerza. La lanza describió un arco en el aire, la hoja de vibranio brillando mientras se acercaba a Laurent. Pero Laurent había anticipado el movimiento. Activó el escudo de energía de su traje por un instante, dejando que la lanza rebotara inofensivamente antes de abrir fuego con su rifle potenciado con vibranio, destrozando el escudo del guerrero y derribándolo al suelo. No pueden seguir el ritmo, dijo Novak, manteniéndose junto a Laurent. No están preparados para este tipo de pelea. Exactamente, respondió Laurent. Sus armas están diseñadas para el combate terrestre. No pueden enfrentarse a enemigos que no bajan. Otro guerrero, cuyo escudo de energía parpadeaba por el esfuerzo del fuego sostenido, intentó reagruparse con sus compañeros, pero fue abatido por la puntería precisa de Weiss. Las fuerzas wakandianas restantes, al darse cuenta de que estaban en desventaja, comenzaron a retirarse, replegándose hacia la seguridad de su territorio. Pero los agentes de la Fundación no iban a dejar que escaparan. Laurent dio la orden. Que no haya supervivientes. Acaben con esto. Los agentes descendieron ligeramente, lo justo para asegurar que sus disparos alcanzaran la máxima letalidad. Los guerreros wakandianos, a pesar de sus valientes esfuerzos, no pudieron seguirles el ritmo. Uno a uno, sus escudos de energía colapsaron, sus lanzas se hicieron añicos y sus armaduras cedieron ante el implacable ataque de balas de vibranio y fuego de plasma. En cuestión de minutos, todo terminó. Los 10 agentes de la Fundación sobrevolaban el campo de batalla. Los cuerpos de los guerreros caídos de la tribu fronteriza yacían esparcidos por el suelo, con sus armas de vibranio rotas e inservibles. Ningún agente había resultado herido. Misión cumplida, dijo Laurent con frialdad, bajando el rifle. Sigamos adelante. El escudo va a caer pronto y tenemos que estar preparados. Dicho esto, el equipo de agentes de la Fundación activó sus sistemas de camuflaje y desapareció en el cielo, dejando tras de sí solo silencio y los restos de una defensa wakandiana que nunca tuvo ninguna posibilidad. En la densa jungla, justo más allá de la frontera de Wakanda, un equipo de agentes de la Fundación permanecía oculto bajo capas de vegetación y camuflaje de alta tecnología, invisible incluso para los sistemas de vigilancia más avanzados. La jungla rebosaba de vida, y sus sonidos los envolvían, enmascarando su presencia. Entre el equipo se encontraban 5 operativos de élite del Grupo Operativo Móvil Epsilon 11, Zorro de 9 colas, los mejores en operaciones encubiertas. El sargento Graves, líder del equipo, se agachó tras un denso grupo de árboles, con la mirada fija en la brillante barrera que había protegido a Wakanda durante generaciones. A través de su visor, pudo distinguir la tenue distorsión del escudo de vibranio que rodeaba la nación. Era una visión imponente, pero no era eso lo que había venido a admirar. Él y su equipo tenían una misión: desactivar el escudo. A su alrededor, su equipo trabajaba afanosamente, con movimientos deliberados y silenciosos, mientras terminaban de instalar el equipo que habían transportado hasta lo más profundo del territorio wakandiano. Era una maravilla de la ingeniería de la Fundación. Un disruptor antienergético diseñado específicamente para interferir con la tecnología del vibranio. Lo habían introducido de contrabando pieza por pieza, culminando en este momento tras meses de preparación. El equipo está listo, sargento, susurró Yer, el técnico del equipo. Sus manos se movían rápidamente sobre la consola, realizando los últimos diagnósticos.
Solo estamos esperando la autorización del mando. Graves asintió, sin apartar la vista del escudo. Llevaban semanas infiltrados en Wakanda, mimetizándose con las tribus de los alrededores, aprendiendo los ritmos de la tierra, los movimientos de los guardias y los horarios de las patrullas. Era arriesgado, pero la fundación no hacía nada sin una planificación meticulosa. Y la destrucción del escudo de Wakanda era el primer paso que debía dar. Manténganse alerta, equipo, dijo Graves en voz baja a través del sistema de comunicaciones seguro. En cuanto caiga el escudo, vendrán corriendo. Nuestro trabajo es desactivarlo y extraerlo sin quedar atrapados en el fuego cruzado. ¿Entendido? El equipo dio una serie de afirmaciones. Todos sabían lo que estaba en juego. Habían presenciado los horrores que se escondían tras los muros de la fundación, cosas que la mayor parte de la humanidad jamás conocería. El aislamiento de Wakanda no se trataba solo de mantener en secreto su vibranio. Se trataba de los peligros desconocidos que podrían estar ocultando. O peor aún, albergando sin saberlo. Mensaje entrante, dijo Dyer, mirando la pantalla de su muñeca. Es del mando. El resto del equipo se puso tenso. Era el momento decisivo. Graves extendió la mano mientras Dyer transmitía el mensaje. Equipo Foxtrot One, tienen autorización para proceder. Ejecuten la operación, se escuchó la voz tranquila y autoritaria del general Napoleón a través de las comunicaciones. Graves respiró hondo y dio la señal a su equipo. Los dedos de Dyer se movieron rápidamente sobre la interfaz, activando el disruptor. Se produjo un tenso silencio, interrumpido solo por los sonidos naturales de la jungla, y entonces el leve zumbido del escudo de vibranio comenzó a fluctuar. Graves observó a través de su mira cómo la cúpula brillante sobre Wakanda parpadeaba, desestabilizándose su energía. Un leve crujido llenó el aire cuando el disruptor sobrecargó la matriz de energía de vibranio que alimentaba el escudo. En cuestión de segundos, la barrera que había protegido a Wakanda durante tanto tiempo colapsó, desapareciendo en el aire con un tenue resplandor, dejando a la nación expuesta al mundo. El escudo está desactivado, informó Dyer con voz baja pero firme. Buen trabajo, equipo, dijo Graves. Ahora nos retiramos y desaparecemos antes de que siquiera sepan que estuvimos aquí. Pero mientras el equipo empezaba a recoger su equipo, Graves no pudo evitar mirar hacia atrás, a la ciudad que se extendía a lo lejos, ahora vulnerable por primera vez en años. Acababan de cambiar el curso de la historia, pero no había tiempo para reflexionar sobre ello. Vayamos. El punto de extracción está a 3 kilómetros al oeste. Manténganse en silencio, manténganse alerta, ordenó. Los agentes se movían velozmente por la jungla, sus cuerpos mimetizándose con el paisaje mientras se retiraban. Detrás de ellos, en Wakanda, las alarmas comenzaron a sonar, pero ya era demasiado tarde. El plan de la fundación ya estaba en marcha, y pronto, todo el poderío del ejército de Napoleón caería sobre ellos. Shuri de Wakanda era, de hecho, el orgullo de Wakanda y de la familia real. Era una genio excepcional. Desde muy joven, veía el mundo de forma diferente y lo comprendía como pocos podían. Un genio como ella nacía en Wakanda cada pocas generaciones y marcaba el comienzo de una nueva era dorada. Era raro que nacieran genios en la familia real, así que, naturalmente, fue muy emocionante que volviera a suceder. Y la pequeña Shuri no defraudó en absoluto. A los 10 años ya había logrado mucho. Poseía una mente sin límites, algo que la distanciaba de los demás de su edad, de prácticamente todos. No tenía igual. Incluso lo mejor que Wakanda podía ofrecer, en el mejor de los casos, podían ser sus asistentes. Carecían de la capacidad para igualarla. Sin embargo, la familia real hizo todo lo posible por apoyarla y guiarla. El rey T'Chaka, su padre, y la reina Ramonda, su madre, la colmaron de recursos, asegurándose de que tuviera acceso a todo lo necesario para avanzar en su investigación. Y aunque T'Challa, su hermano mayor, estaba ocupado con sus propios deberes como heredero al trono, él también reconoció la brillantez de su hermana y respetó profundamente su intelecto. Sin embargo, a pesar del apoyo de su familia, Shuri era consciente de una creciente inquietud. Sus avances, sus innovaciones, no siempre estaban exentos de consecuencias. Sabía que las políticas aislacionistas de Wakanda mantenían su tecnología oculta del mundo exterior. El vibranio era a la vez su bendición y su maldición. Les otorgaba poder, pero también los convertía en un blanco fácil. Y mientras trabajaba incansablemente para mejorar las defensas de Wakanda, no podía evitar sentir una sombra que se cernía más allá de sus fronteras.
Una de las razones de su preocupación era algo que se había recuperado no muy lejos de Wakanda tiempo atrás. Era algo que no debería haber sido así, y sin embargo lo fue. Una tecnología que ni siquiera Wakanda poseía. Y algunos que ni siquiera Shuri, con toda su tecnología, pudo comprender del todo. Era un niño pobre perfectamente normal de uno de los condados vecinos. Lo especial era que este niño tenía un enjambre de nanobots siguiéndolo a todas partes. Para cuando trajeron al niño y su enjambre de nanotecnología, Shuri apenas comenzaba a trabajar con ella misma. Por eso, fue sorprendente que alguien del mundo exterior lo hubiera logrado antes. Lo más impactante fue que no pudo descifrar por completo lo que habían hecho. Las nanomáquinas parecían casi vivas, como si no fueran tecnología propiamente dicha, sino algo diferente. El niño en sí no tenía nada de especial. Habían podido descubrir su identidad fácilmente, y nada en ella mostraba razón alguna para que poseyera tal tecnología. Si bien no estaba muy dispuesto a hablar del tema, al final les contó lo que sabía. Al parecer, apareció un día cualquiera y desde entonces lo ha seguido a todas partes, obedeciendo sus órdenes. Habían realizado innumerables pruebas, y parecía que el nanoenjambre necesitaba alimentarse de humanos para mantenerse activo, lo cual era extraño. Todo en ellos era extraño. El niño también parecía estar afectado por algo que no podían detectar. Se volvió cada vez más difícil de controlar, portándose mal incluso si eso lo ponía en peligro. De hecho, casi parecía que hacía las cosas solo por el peligro al que se exponía. Y cuanto mayor era el peligro, más activo se volvía el enjambre de nanobots. Todo era muy extraño, y no tenía ni idea de quién lo había fabricado ni cómo había llegado hasta el niño, pero aún así era preocupante. Después de todo, todos comprendían perfectamente que solo su avance tecnológico los protegía a ellos y a su vibranio del resto del mundo. Así que, si alguien fuera capaz de superarlos incluso a ellos, eso podría representar una amenaza. Shuri había pasado meses estudiando al chico y su enigmático enjambre de nanotecnología, profundizando en la misteriosa tecnología que desafiaba incluso su considerable intelecto. Había probado sus componentes, analizado sus patrones de diseño y realizado innumerables simulaciones, pero aún así no lograba descifrar por completo sus secretos. Cuanto más lo estudiaba, más se daba cuenta de lo diferente que era de todo lo que había visto, incluso de la tecnología wakandiana más avanzada. Lo que más la perturbaba era la naturaleza simbiótica del enjambre. Las máquinas no solo seguían al chico, sino que estaban unidas a él, respondiendo a sus emociones, sus caprichos y, sobre todo, a su temerario deseo de peligro. Cada vez que el niño se ponía deliberadamente en peligro, el enjambre se activaba, protegiéndolo del daño y, en el proceso, consumiendo cualquier cosa o persona que lo amenazara. Shuri nunca se había topado con una tecnología así. Algo que parecía existir en la frontera entre la vida y la máquina, un híbrido que difuminaba la línea entre organismo e inteligencia artificial. Le había contado a su padre, el rey T'Chaka, sus preocupaciones, pero incluso con su sabiduría, poco podían hacer. El niño permanecía bajo estricta observación, en cuarentena en una instalación segura bajo Wakanda, lejos de la vista del público. A Shuri le habían encomendado la tarea de descifrar el misterio del nanoenjambre, pero incluso ella sabía que el tiempo se agotaba. Quienquiera o lo que fuera que hubiera creado esta tecnología no podía estar muy lejos, y ese pensamiento la atormentaba a diario. Sin embargo, también la impulsó a trabajar más duro y la animó a lograr grandes avances por su cuenta. Había confeccionado un nuevo traje para su padre y para su hermano, el nuevo Pantera Negra. Lo hizo más resistente, más pequeño, más fácil y más rápido de equipar. Creó todo tipo de armas y defensas nuevas, y mejoró todo tipo de diseños. La vida en Wakanda mejoraba y se volvía más fácil cada día gracias a su incansable trabajo en los laboratorios, pero no podía evitar preguntarse si sería suficiente. A raíz de la aparición del niño, también habían examinado con mayor detenimiento el mundo exterior, tratando de averiguar quién había creado ese enjambre de nanopartículas, pero si bien no lograron encontrarlos, sí descubrieron algunas cosas interesantes. Para empezar, pronto se dieron cuenta de que existían muchos enjambres de ese tipo. Para la mayoría de la gente, parecía un par de casos de asesinato, pero todos comprendieron rápidamente que se trataba de otros niños con su propio enjambre. Esto planteaba la pregunta de dónde venían y por qué se les estaban dando a niños al azar de esa manera.
La primera vez pudo haber sido un accidente, que se escapara y encontrara un niño con el que fuera compatible, pero con tantos, claramente no pudo ser solo un accidente. Alguien debía estar creando los enjambres y luego distribuyéndolos al azar entre niños compatibles, pero no pudieron encontrar ningún motivo y les costó encontrar más enjambres. Alguien actuó con rapidez y los capturó a todos. Todavía se desconoce si las mismas personas crearon los enjambres, lo que añade otra capa de misterio a toda la situación. Luego, encontraron indicios de otros misterios. Por ejemplo, habían sido invitados a una subasta de lo más misteriosa, donde se vendían cosas completamente imposibles. Sin embargo, no habían podido hacerse con ninguno de los objetos allí subastados. Simplemente no se lo habían tomado en serio. Solo asistieron porque los habían invitado. Dado que Wakanda era una de las naciones más pobres del mundo, no solían ser invitados a nada, y mucho menos a un evento de tan alto nivel. Esto significaba que la casa de subastas probablemente sabía que no eran tan pobres como pretendían. Su curiosidad solo los llevó a enviar a unas pocas personas a investigar la situación, lo que significó que cuando se dieron cuenta de qué tipo de cosas se estaban vendiendo, ya era demasiado tarde. Después de todo, si bien Wakanda poseía una riqueza secreta en su vibranio, tenía escasez de efectivo, ya que tendría que vender parte de su vibranio o algún tipo de tecnología para obtener dinero. Algo que no se podía hacer con tan poco tiempo de antelación. Debido a todo esto, vigilaban atentamente la situación fuera de sus fronteras, por lo que fue tan sorprendente cuando los escudos cayeron repentinamente sin previo aviso y el cielo se llenó de repente de enemigos. En el instante en que los escudos cayeron y la ciudad dorada y el resto de la verdadera Wakanda se volvieron accesibles al mundo exterior por primera vez en décadas, docenas de satélites observaron rápidamente. Si bien la Fundación tenía cierto acceso encubierto a los satélites de Wakanda, aún no había podido elaborar un mapa completo y detallado del lugar, algo que finalmente podía hacer ahora. Así pues, mientras se aseguraban de que el resto del mundo no se percatara de nada, se encargaron de examinar minuciosamente cada centímetro de la nación oculta, con un objetivo sencillo: encontrar cualquier posible rastro de SCP-499. Napoleón volaba dentro de su traje la revolución sobre los confines de Wakanda, observando cómo su flota avanzaba rápidamente. Aunque su ataque distaba mucho de ser tan brutal como él hubiera deseado. Estaba esperando noticias. General. Hemos localizado el objetivo. Enviando coordenadas de inmediato. El mensaje llegó a su oído poco después de que el escudo descendiera. Tau, 5. Dirígete a estas coordenadas de inmediato. Asegúrate de que SCP-499 y su familia estén a salvo, cueste lo que cueste. Napoleón envió rápidamente la orden, y luego, tras asegurarse de que todos supieran que las coordenadas donde se encontró el objeto debían protegerse a toda costa, finalmente ordenó que comenzara el asalto completo. Fin del capítulo 256.